Bueno, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Somos el grupo de seminario número 3 y los integrantes somos Nelson Alberto Guzmán Rivas, Cuenny Mariví Sandoval Posada, Vilma Isabel Valencia Novoa y su persona Beatriz Elizabeth Núñez Carrillo. Nos corresponde el seminario de candidiasis, herpes genital y donovanosis. Pásala. Pásala. Bueno, los temas son candidiasis, herpes genital y donovanosis, los cuales iremos explicando en la exposición. Pasarla. Bueno, en primer lugar, la candidiasis. La candidiasis es una enfermedad micótica o también denominada micosis que es causada por la proliferación excesiva de la levadura cándida. Esta se va a dar mayormente en las partes húmedas del cuerpo. Los hongos del género Cándida, estas se distribuyen de manera universal y más que todo se van a aislar en lo que es la tierra, los alimentos e incluso también en los animales y en la vegetación. La candidiasis puede afectar lo que es las membranas mucosas de la boca, la vagina y también el ano. Siguiente. Ahora procediendo con la etiología, tenemos que la etiología del género Cándida abarca más de 150 especies, pero solo unas cuantas son las que causan enfermedad. Y entre los agentes que con mayor frecuencia producen la candidiasis son la Candida albicans, la Candida guillermonti, la Candida krusei, la Candida parasilopsis, la Candida tropicalis, la Candida dublidensis y la Candida glabrata. Estas son de amplia distribución y habitan lo que es en el tubo digestivo. Esto incluye también la boca y la bucofaringe. También habitan en el aparato genital femenino y lo que es la piel. Tenemos que con la introducción de los micóticos, las causas de infecciones de cándida han dejado de ser de dominio casi completo o producidas por Candida albicans. Pero también tenemos de que estas microorganismos de este género se presentan en formas en las. Aquí podemos observar lo que es la cándida, que es una levadura pequeña, que es ovoide, de pared delgada, y esta mide de 4 a 6 macrómetros de diámetro, y esta se va a reproducir por gemación. Como antes les mencioné, los microorganismos de este género se pueden presentar de 3 formas en los tejidos. Tenemos que se pueden en primer lugar como blastosporas, también como pseudohifas y como hifas. En primer lugar están las blastosporas. Las blastosporas son las esporas que se van a originar de una parte de una célula somática. También tenemos las pseudohifas, que esta va a ser como un estado intermedio entre una fase, lo que es unicelular, a otra miceliar. Y luego tenemos las hifas, que estos son filamentos ramificados, que son de un tamaño microscópicamente pequeño, y reunido con otros filamentos, lo que va a hacer es que va a formar el cuerpo vegetativo del hongo. Siguiente. Hola, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Nelson Guzmán y voy a hablarles un poquito acerca de la epidemiología. Como mi compañera les explicó, para el género Cándida hay bastantes agentes causales en los que le encontramos la Cándida parapsilosis, Cándida glabrata, Cándida tropicalis y la Cándida dubliniensis.
Este es un microorganismo comensal, normalmente lo podemos encontrar en el cuerpo humano, en la piel periorificial, es decir, en la piel alrededor de los orificios del cuerpo. También se encuentra en la mucosa, en las mucosas, en la oral y genital. Este es muy importante y ya que puede causar infecciones a nivel de genitales y bucales mayormente. La predisposición para los pacientes que padecen de esta enfermedad son los pacientes neutropénicos o linfopénicos y los pacientes con VIH. A continuación continuará mi compañera eh, Maribí. Pone la diapo, porfa. No la veo. O no sé Ok, si solo a mí no me aparece. ahora sí. Sí, ahorita sí. Ok. Vaya. Bueno, perdón, buenos días. Con respecto a las manifestaciones clínicas de Cándida, pues eso se puede presentar, como mi compañera yo le había dicho, de una forma mucocutánea, de forma cutánea, afectando también a lo que es la mucosa vaginal, también afectando al miembro masculino y también de forma crónica, que más adelante lo vamos a ver. Para iniciar con las manifestaciones clínicas, vamos a hablar de la candidiosis mucocutánea. La primera es llamada Muget o también conocida como afta. Esta pues básicamente es bastante frecuente, es de las más frecuentes manifestaciones provocadas por la cándida. Es bastante común en los bebés hasta los primeros 3 meses de edad y se decía que en los adultos es bastante raro el poder observarla. Sin embargo, cuando se presentaba en los adultos se decía de que podía ser por causa del uso de las prótesis dentales o por la reducción de la secreción salival. Esta se puede manifestar de dos formas. La primera es de forma eritematosa y la segunda es la forma pseudomembranosa aguda o crónica. En cuanto a la forma eritematosa, las lesiones que se van a poder observar son eritemas, básicamente como su nombre lo dice, de color rojizo brillante, mientras que en la pseudomembranosa las lesiones ya cambian de color y lo que se va a observar en ellas básicamente las lesiones blanquecinas o las pseudomembranas, que son bastante características de lo que es la candidiasis. Y cuando estas no se presentan de forma individual, sino que están confluyendo varias de ellas, es que se va a presentar lo que se le llama la membrana verdadera de la candidiasis. Y esas se van a encontrar también las lesiones bastante adheridas al epitelio de la mucosa. Otra de las manifestaciones es la que aparece al lado derecho, que es básicamente solo el aumento de la lengua en cuanto a su volumen y se van a presentar lo que son diferentes surcos y grietas en la lengua. Se puede llegar a manifestar también con o sin las placas o las pseudomembranas características de la candidiasis. Otra manifestación es la queilitis angular. En cuanto a la queilitis, se dice que es la inflamación de los labios y que van a estar recubiertos por lo que son las escamas o las pseudomembranas. Sin embargo, se dice que la queilitis angular es más frecuente encontrarlo específicamente en lo que vendrían siendo la comisura de los labios. Pásala, por favor. Y cuando la cándida se presenta en lo que vendría siendo la mucosa vaginal, se le va a llamar vulvovaginitis por cándida. La infección se va a caracterizar por la presencia de una secreción espesa que
también va a tener un aspecto como lechoso, e inclusive también las mujeres van a manifestar que se siente un prurito intenso, el olor va a ser un poco desagradable y también la lesión que se puede observar tiene un color blanco, pero a veces también se puede llegar a presentar lo que es un color entre blanco amarillento. O inclusive también mencionaba de que el color podía ser blanco grisáceo. Estos se van a encontrar principalmente en la mucosa de la vagina y también todo lo que es la zona vaginal también va a estar bastante inflamado. Luego tenemos lo que es la balanitis o balanopostitis por cándida, en la cual es básicamente una erosión superficial, en la cual se van a observar las zonas eritematosas, como se mira en este caso el glande, e inclusive mencionaba de que en los hombres las zonas más afectadas frecuentemente era el glande y también se podrían encontrar lo que era en el surco balanoprepucial, lo que eran las pseudomembranas. Otra de las forma de candida es la candida cutánea, en la cual pues básicamente esta va a llegar a afectar a lo que son los diferentes pliegues del cuerpo humano. Inclusive mencionaba que básicamente aquí nosotros lo hemos dividido en los grandes pliegues y en los pequeños pliegues, pero realmente mencionaba en el libro de que no tenía distinción ni por edad, ni sexo, ni nada por el estilo, y que podía llegar a afectar a cualquier pliegue del cuerpo, porque inclusive mencionaba que las personas que tienen sobrepeso o están en obesidad, hay un pliegue que tienen, que es el pliegue suprapúbico, que no lo poseen las personas delgadas, e inclusive esto se puede llegar a generar también una infección por cándida en ese pliegue. Entonces las lesiones se va a caracterizar por la presencia de varias vesículas que van a terminar estallando, dejando lo que es el fondo rojo, como se observa en la imagen de abajo, y cuando se abre lo que es el pliegue, se va a observar lo que es en la parte de el centro. Si se fijan, tiene como una grieta que puede estar cubierta por lo que es las placas blanquecinas, y también va a ser, la piel va a estar bastante macerada. Las personas van a referir lo que es una sensación de quemazón y también bastante dolor. En la primera imagen estamos observando lo que es una cándida en el pliegue inguinal. En la imagen de en medio se observa lo que es en el pliegue submamario. Y la última imagen también se puede llegar a generar cándida en los bebés o en los recién nacidos, que se mencionaba que era bastante frecuente, y esto se generaba principalmente por la humedad que podía generar el pañal de los niños, o inclusive que la piel de ellos se podía llegar a erosionar por lo mismo de la orina y de las heces al pasar mucho tiempo con el mismo pañal, y de esa manera otro de los factores que podía llegar a contribuir a que ellos pudieran contraer cándida era el calor y la humedad en esa zona. La pregunta, sí. ¿Qué sucede a nivel fisiopatológico de la piel del niño para que presente la cándida o que presente estas lesiones que están en el área del pañal? Pues, le llamamos... Es que más adelante vamos a explicar, pero también tengo entendido que es porque la piel sufre un cambio bioquímico. Va, explíquenos más adelante. Vaya, pásala, por favor. Creo que te pasaste una. Bueno, sí, voy a hablar. También otra de las formas que no aparecía en la diapo, pero es la paronitia y la onicomicosis, que es otra de las formas en las que puede llegar a afectar la cándida. La paronitia decía de que era la inflamación del pliegue ungueal tras la destrucción de lo que era la cutícula, y se iba a aparecer de forma roja, inflamada, dolorosa, y ocasionalmente se podía llegar a encontrar pus. En cuanto a la onicomicosis, decía de que era bastante frecuente en las mujeres, principalmente en las que son amas de casa, por lo mismo de los factores que le decía de la humedad, del calor, porque son personas que mantienen sus manos con bastante humedad y por eso podían llegar a contraer lo que era la cándida. Y también mencionaba en cuanto a los hombres en algunos de los trabajos, como por ejemplo en la construcción
que habían las manos húmedas. También a los hombres mencionaba cuando eran chef, entre otros tipos de trabajo, ¿verdad? Pero lo importante de la onicomicosis es que decía que podría iniciar con una paroniquia, o sea que iba a estar inflamado primero el lecho ungueal y luego que la levadura pasaba a lo que era la placa ungueal ya de la uña, comenzaba a cambiar lo que era el color, también se volvía parduzca, se volvía engrosada, se volvía también la uña endurecida y se formaban las estrías o los surcos en la uña. Ahora, otra de las formas que es el granuloma candidiásico, que es el que se observa en la diapositiva, básicamente este se genera cuando ya es una candidiosis crónica. Las manifestaciones que nosotros podemos observar, si se fijan, son pápulas vascularizadas, se le pueden observar básicamente en la frente al niño y también en la comisura de los labios. Estas principalmente estaban cubiertas por una costra gruesa, era bastante adherente a la piel, tenían un color pardo amarillento que podía convertirse en callosidades o en protuberancias. Y decía que se caracterizaba por crecimiento exofítico en la piel. Y eso se generaba principalmente, una de sus principales causas era por la disfunción inmunitaria, y las más descritas más a menudo es la disfunción de los linfocitos T. La candidiosis también podría llegar a generar una invasión profunda y podía o no ser por vía hematógena, porque realmente aún como que no estaba bien aclarado ese punto. Sin embargo, al realizarse la invasión profunda, realmente podía llegar a afectar a diferentes órganos, como por ejemplo podía generarse la candidiasis esofágica, también podía afectar lo que eran las heridas o también las articulaciones, también podía haber una afección renal, una afección del tubo digestivo, de la vesícula biliar, del encéfalo, la corioretina, inclusive también podía llegar a afectar a lo que era el corazón. Pásala, por favor. Ok, tengan todos muy buenos días. Voy a seguir con la exposición y les voy a explicar un poco sobre la presentación clínica. El libro de la micología ilustrada médica de Arenas nos hablaba sobre estos tipos, los cuales son la pseudomembranosa aguda, la pseudomembranosa crónica, la eritematosa crónica aguda, la crónica en placas, la nodular crónica, glositis romboidal media. Estas son, se clasificaban en la candidiasis de tipo local, junto también con la lengua negra vellosa y la quelitis angular. Y la erosiva o dolorosa se localizaba en el tipo de candidiasis de tipo invasiva. Decía que la pseudomembranosa aguda presentaba placas blanquecinas con facilidad desprendibles en un epitelio infiltrado y se acompaña de la dificultad para la deglución. Esto es lo que normalmente se conocía como el muget o algodoncillo. La pseudomembranosa crónica es una forma semejante a la anterior, pero persistente y se observa en pacientes con SIDA y muestra resistencia al tratamiento. Esta ya es una forma más crónica y se va a presentar cuando la persona está inmunodeficiente. No se, en la forma eritematosa, atrófica aguda, no se forman placas, pero la superficie mucosa es roja y brillante. La modalidad crónica es persistente y se acumula la inflamación y se acompaña, de inflamación y boca ardorosa y glosodinia. En la forma crónica en placas, la lengua y otras áreas de la boca muestran placas blanquecinas que no desprenden y se presenta más en los fumadores. La nodular crónica es la forma en la que la mucosa tiene un aspecto de empedrado. La forma glositis romboidal media afecta el dorso de la lengua y toma un aspecto de trocisco. La erosiva o dolorosa, que es la forma que vamos a tener como diseminada o profunda, es la que afecta cualquier región y predomina en ancianos y a menudo se relaciona con prótesis dentarias, en cuyo caso suele acompañarse de estomatitis por debajo de la placa.
La lengua negra vellosa es una complicación de la candidiasis, la cual se manifiesta por hipertrofia de las papilas y color negro verduzco, dado por la presencia de cándida y otros hongos como el Geotrichum. Perdón. Asimismo, también tenemos la última forma, que es la quelitis angular o boqueras. Esta es una complicación, podría tomarse como una complicación de la pseudomembranosa aguda, porque esta es una forma que afecta los bordes de las comisuras de la boca, perdón, y se manifiesta por un triángulo de base externa constituido por eritema y fisuras. Ahora sí, entrando un poquito ya en materia, vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología de las lesiones por candidiasis. Y vamos a comenzar hablando de las candidiasis localizadas, en este caso la mucocutánea. Es una forma de candidiasis bucofaringia, y no solo bucofaringia, sino también de genital, que se caracteriza por placas blanquecinas, adherentes, indoloras, aisladas o confluentes en la boca, lengua o esófago. Como podemos ver, tenemos las afectaciones en la imagen de la derecha, en la primera, tenemos el Muggets o algodoncillo. Seguido también tenemos una imagen del esófago, en donde esta la podemos encontrar como esofagitis por candidiasis, y esta se debe a que a veces en los pacientes, esta es una complicación más que todo de los pacientes con VIH, porque en ellos se necesita a veces intubación por algún otro defecto sistemático. Y vamos a encontrar que necesita introducirse algún tubo como para darle respiración o para darle alimentación. Y cuando la candidiasis se encuentra en la boca, el tubo puede llevar un poco de la infección hacia el esófago. Y la tercera imagen, la imagen de la izquierda, tenemos una afectación a nivel vulvar en una paciente femenina. Y en esta decía de que la candidiasis afecta el pH vaginal y así aumenta su capacidad de proliferación y afectación. En esta vamos a tener también afectación de los pliegues o intértrigos. Tenemos también como otra forma la candidiasis localizada o cutánea. Es caracterizada por intértrigos, onicomicosis, paronychia y la candidiasis de la zona del pañal. Los intértrigos vamos a tenerlos mayormente en las mujeres, en la zona de los pliegues inframamarios, y va también a estar afectada las axilas y las ingles. Esta se debe a que hay una afectación ya que la cándida se adhiere a las células epiteliales, las cuales producen un proceso de lisis tisular celular, epitelial, perdón, mediante enzimas queratolíticas, también proteolíticas y fosfolipasas. En la candidiasis del pañal vamos a tener que, como mi compañera lo decía, el niño ha pasado mucho tiempo con un pañal sucio. También tenemos de que la literatura nos decía de que va a haber... Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la candidiasis del pañal? Es la imagen superior y derecha. Pero yo ahí no veo ningún pañal. Lo que miro es una zona perianal y una zona vulvar. Ok. Bueno, las imágenes que encontrábamos así no salían, doctor. ¿Es correcto el término candidiasis del pañal? Regálame nomás 30 segundos. No, no. Traigan algo aquí. Ok. Pues sí. ¿Cuál es la candidiasis del pañal?
La candidiasis del pañal es donde se ve afectado la zona genital y perianal, según tenía entendido. Ahí viene la pregunta. Ujú. ¿Ves algún pañal ahí? No. ¿Y entonces? ¿Es adecuado o no el término que estás utilizando? Quizás no. Salud. ¿Cómo? No. ¿Por qué no? Porque si hablamos de la zona de la zona del pañal, tendríamos que hablar también de los glúteos. Ujú. Pero entonces, ¿cuál sería el diagnóstico preciso para lo que estarías hablando de la imagen superior derecha que tenés en tu pantalla? Ok, sería una candidiasis perianal Perianal. ¿Qué más? y perigenital, de la zona genital. Entonces sería una candidiasis genital y una candidiasis perianal. El término candidiasis del pañal es un término realmente bien problemático y que toda la vida los pediatras lo han tenido como en no aprobarlo. Porque cuando tú hablas de candidiasis del pañal, estás hablando de que el pañal tiene una cándida. O sea, Ok, suena lógico, ¿verdad? Y tienen razón los pediatras en pensar eso. Sí, ¿verdad? sí. Entonces la pregunta es, ¿está utilizado bien el término por algunos libros de texto? No, yo creo que no, entonces. Ajá. ¿Crees o Porque, no? no, yo digo que no, porque tendría que hacer una lesión más extensa. No es que sea una lesión más extensa, tenés que hablar sobre los términos anatómicos. Entonces, no es lo mismo, o le vas a decir vos a una paciente que tiene una cándida en axila, candidiasis de la camisa. No, No se puede. no. La persona va a quedar como, ¿qué onda acá? O sea, para nosotros, yo por lo menos esa disyuntiva la encontré desde hace años y realmente es una pregunta de siempre, como decía un maestro mío, maldita, capciosa y malintencionada de los libros y también de algunos maestros. Porque hablar sobre candidiasis del pañal es como decir el pañal tiene un hongo. Ujú. Mejor traten de ir abordando, por eso es que yo les hice sobre candidiasis del área del pañal, le había mencionado anteriormente, porque me imaginé que lo iban a hablar así. Pero ahorita ya por la situación, tienen que hablar ustedes con términos anatómicos más precisos. Candidiasis del área perianal más candidiasis del área genital. Ahora, ustedes tendrían que definir si es vaginal, propiamente la candidiasis, o es de los genitales externos, propiamente. O a irlo detallando de manera más precisa. O sea, ustedes tienen que hablarlo de una manera mucho, mucho, mucho más precisa. Dale. Ok, Una pregunta. dígame. En la figura 4 que tú has puesto abajo, uñas engrosadas, distróficas y eritema en las áreas periunguales, ¿estamos hablando de qué? De la paroniquia, Onicomicosis. perdón. Ajá. Paroniquia. Ok. Regálame la primera, regálame dos enfermedades. Cuando obtuves unas uñas así, regálame dos enfermedades las cuales están asociadas a ese tipo de problema. Am, Mira para el techo porque no quiero que estés copiando. no. Regálame las primeras dos enfermedades que vos pensarías cuando un paciente te llega a tu consultorio con esas uñas así. VIH. ¿Y la otra? Am, pitiriasis. No. Una Am, enfermedad metabólica crónica. ok. Diabetes. Ok. Cuando ustedes tengan estos tipos de pacientes así, con uñas así, lo primerito que pensar es, o este paciente es diabético o este paciente tiene VIH. Porque que tengas las 10 uñas, me parece que son las 10, la del Sí, las meñique, 10. las 10 También. son, el meñique Sí, sí. izquierda no la logro ver, pero son 10 uñas. O sea, que alguien tenga esas 10 uñas es por algo. Entonces, cuando la mayoría de uñas están afectadas, lo primero que ustedes tienen que pensar es, ¿diabetes o VIH? Ok. De ahí descartan esas dos y se van buscando otras enfermedades.
Dale, continúa. Ok. Bueno, entonces para seguir, como decía el doctor, entonces tenemos la candidiasis de la zona perianal y la zona genital, ya no del pañal. Entonces vamos a tener, como se ve en la imagen, tenemos una candidiasis vaginal de los, bueno, de los genitales externos, femeninos. Y eso se va a dar, como ya les comenté anteriormente, por un cambio, el que hace la cándida a nivel de la vagina, cambia el pH, eso es en los órganos internos. Pero tenía entendido que también se diseminaba hacia la parte exterior, es decir, hacia la piel, por continuidad, ya que como les mencioné, la cándida posee enzimas y que pueden producir la proteólisis, la queratinólisis y también contienen fosfolipasas, las cuales son las capaces de afectar la piel. Y abajo tenemos las complicaciones, como el doctor nos dijo, y ahora sabemos que pueden ser de VIH y de diabetes. En la imagen, en la figura 4 tenemos paroniquia y en la imagen derecha inferior tenemos onicolisis, onicolisis, perdón, que comienza desde el lecho unguial. Así vamos a continuar también hablando sobre la candidiasis diseminada y profunda en la forma mucocutánea crónica. Es la infección heterogénea de cabellos, uñas, piel y mucosas que persiste con el tratamiento intermitente. A eso también vamos a añadirle que la micología médica ilustrada de Arenas nos daba otra clasificación que también era la candidiasis alérgica y había otra clasificación, pero esas dos eran sumamente difíciles de encontrar. Entonces, por cuestión de tiempo y por cuestión de importancia, vamos a hablar solo sobre estas tres. Entonces tenemos que en la figura 1 hay placas alopécicas y miniaturización, del cabello, el cual es producido por la cándida. Esta se debe a que la cándida, decía una literatura, de que contiene una enzima también que es la hialuronidasa, la cual la cándida la emplea para situarse en el folículo piloso y ir destruyendo, poco a poco. También, también podemos atribuírselo a las otras enzimas, las cuales ya las he dicho, las cuales son las fosfolipasas, las queratolíticas y las proteolíticas. En la figura 2 tenemos las placas eritematosas y descamativas en el rostro. Esta va a ser una complicación, ya que normalmente se va a presentar en el tronco y como ya lo hemos hablado, en la mucosa genital y en la mucosa bucal. En la figura 4, donde aparece la oreja, podemos ver los nódulos. Sí, los nódulos, que estos es de una diseminación, es de una demostración diseminada, donde hay bastante afectación de micronódulos. Si lo pueden ver en la parte de la oreja y en la parte del mentón, casi llegando al mentón. En la otra imagen tenemos un nódulo candidiásico solitario, en la que vamos a tener, esta se forma por formación extra en la piel, las cuales son formadas por escamas, las cuales se van creciendo poco a poco y afectando así de manera generalizada la piel. En este caso tenemos en la imagen derecha inferior, en la primera tenemos una afectación temprana
y en la otra tenemos una afectación ya marcada, en donde podemos pensar también de que no se le ha dado un tratamiento adecuado. Mi compañera continuará. Para continuar, vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico se establece la realización de pseudo-IFAs o de IFAs en la preparación en fresco. Para obtener esa muestra, básicamente se decía que se podía realizar lo que eran las raspaduras de las lesiones superficiales. También se podían obtener ya sea de la sangre, de líquido cefalorraquídeo, inclusive mencionaba de que se podía obtener de la orina, de los exudados y del material de los catéteres intravenosos. También eso servía básicamente para el diagnóstico. Se podían utilizar los tipos de tinciones como por ejemplo el de Gram de los tejidos, la tinción, perdón, de ácido periódico de Schiff y la tinción argéntica de metanina en presencia de inflamación. También otra de las pruebas que decía que se ha dejado de utilizar es lo que es los cultivos de esputo, y esto fue principalmente porque no daban un buen resultado, ya que también cándida pues básicamente forma parte de la microbiota normal de la boca. Por tanto, era como que un diagnóstico errado y se prefiere utilizar lo que es la visualización de las pseudohifas. También se mencionaba de que para el diagnóstico los cultivos que se realizan de las lesiones cutáneas son bastante confirmatorios y ayudan a distinguir entre lo que es la candidiasis cutánea con otras infecciones que pueden generar también lesiones similares. Pásala. Bueno, tengan todos muy buenos días. Para continuar con este apartado de la exposición, yo les voy a hablar del pronóstico y de la prevención. Siguiente, por favor. En la candidiasis, como pronóstico tenemos que esa depende de la presentación clínica, de la gravedad de la misma y de los factores predisponentes en los recién nacidos. Y es benigna y muchas veces se cura sola. También podemos ver que existen diferentes factores que pueden dar un mal pronóstico de candidiasis, como por ejemplo en cuidados intensivos puede ser la neutropenia, la inmunodepresión, y también la ventilación mecánica y también la diabetes tipo 1. Hay múltiples factores que predisponen a sufrir esta infección debido a que nuestro sistema inmune de nuestro organismo mantiene la población de hongos y bacterias y levaduras a bajo control, pero también hay condiciones más específicas que predisponen a adquirirlas. También, como podemos ver, en la prevención hay ciertas formas de cómo orientar a nuestro paciente, más que todo si es una paciente femenina, para prevenir la enfermedad, como por ejemplo también cambiar la ropa interior después de hacer ejercicio, cambiar frecuentemente las toallas sanitarias. También hay un punto importante donde es el higiene personal, como por ejemplo también limpiarse de adelante hacia atrás en el área genital femenina, porque también hay veces que no existe una correcta higiene, donde se arrastran bacterias del ano hacia la región vulvar y ahí se pueden adquirir mayores infecciones. Y cada sistema de nuestro cuerpo, como tenemos que recordar, tiene su flora bacteriana normal. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora les explicaremos acerca del tema de herpes genital. El herpes genital es una afectación genital que suele deberse al virus del herpes simple tipo 2, aunque también el virus del herpes simple 1 puede ser causa también de episodios clínicos de herpes genital. A manera de introducción, esta se caracteriza por lesiones vesiculoulcerosas del pene en el varón o también el cuello uterino, la vulva, la vagina y el perineo de la mujer. Siguiente.
Ahora bien, en la etiología tenemos que el agente etiológico que causa el herpes genital es el virus del herpes simple, tipo 1 y el tipo 2. Como pueden observar en la imagen, y mencionaba la literatura, que ese virus mide aproximadamente 120 a 300 nacrómetros. Y su estructura del virus va a consistir en un genoma que va a ser de ADN lineal bicatenario, y este va a estar como relativamente como enjaulado en una cápsula de proteínas icosaédricas que se llama nucleocápside. Esta, la que va a estar es envuelta en una bicapa lipídica que se llama envoltura o también denominada cubierta. Y entre la nucleocápside, como pueden observar en la imagen, entre el nucleocápside y la membrana se va a encontrar mal definido lo que es un tegumento. Y la envoltura va a contener lo que es numerosos lípidos, pero también va a contener espículas que van a ser formadas por proteínas, como pueden observar, que son las glicoproteínas virales. Y estas tienen un tamaño de 8 nacrómetros de diámetro. Siguiente. Bueno, les voy a seguir hablando un poquito sobre la epidemiología del herpes virus. Este es un virus, bueno, para la afectación genital, que en esta ocasión nos ha tocado hablarles sobre eso, vamos a decir de que los virus que la producen son el virus del herpes simple 1 y el virus del herpes simple 2. La propiedad destacada de los herpes virus es su capacidad para restablecer infecciones persistentes de por vida en sus hospedadores y experimentar reactivación periódica. Vamos a tener de que los virus del herpes simple 1 y virus del herpes simple 2 van a establecer su latencia en el sistema nervioso central. El virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2 son similares y solo pueden distinguirse mediante el análisis de secuencia. Y eso era muy importante para saber cómo darle un tratamiento. Y vamos a tener entonces de que para poder diferenciar en el análisis de secuencia cuál es cuál, vamos a tener de que la glucoproteína G es la importante, es la que vamos a identificar como glucoproteína G1 y glucoproteína G2. En los últimos 15 años se demostró que la prevalencia del herpes virus simple 2 es mayor en los países subdesarrollados que en los desarrollados. Pero sin embargo también se puede presentar afectación por el virus virus del herpes simple tipo 1 mayormente. La mayor parte del contagio genital es por el virus del herpes simple tipo 2 y es precedida por el virus del herpes simple tipo 1. Actualmente la frecuencia del virus del herpes simple tipo 1 genital en el mundo se ha desarrollado reducida, perdón. Para continuar, vamos a ver acerca de las manifestaciones clínicas del herpes genital. Como ya lo han venido mencionando y recalcando mis compañeros, este se produce principalmente por lo que es el tipo 2, aunque se puede llegar a generar por el tipo 1. En cuanto a las manifestaciones que se van a presentar, las infecciones primarias, según la microbiología de Jawed, decía de que van a durar aproximadamente 3 semanas. Las manifestaciones que van a presentar las personas o los pacientes serían la fiebre, la cefalea, el malestar general y las mialgias. También se hablaba de que por la reactividad cruzada que existe entre el virus tipo 1 y el tipo 2, la inmunidad preexistente en una persona de que ya ha contraído este virus proporciona de cierta manera lo que es la protección contra la infección. Pero sin embargo las lesiones siempre se van a presentar, lo único que la infección como tal va a ser un poco menos grave. Dentro de los síntomas locales que se van a manifestar es dolor, comezón, disuria, linfadenopatía inguinal dolorosa. Las lesiones que se pueden llegar a presentar eran bastante variadas y se decía de que podían llegar a ser vesículas
pústulas o úlceras dolorosas eritematosas. Y también como el herpes no solamente afecta lo que es el genital externo, al menos en las mujeres decía que en el 80% de los casos podría afectar también a lo que era el cuello del útero y la uretra. Y cuando afectaba principalmente la uretra, las pacientes iban a presentar lo que era disturia y una secreción mucoide transparente. Pásalo. Ok, les voy a hablar un poco acerca de la presentación clínica. Como presentación clínica podemos decir de que la afectación genital la van a causar el virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2. Pero también vamos a tener que van a ser, estos pueden causar afectación a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central. También van a causar afectación a nivel de la mucosa bucal y van a producir también formas de infecciones neonatales. Así vamos a continuar con la fisiopatología de las lesiones por herpes genital. Vamos a tener de que para que el virus, este es muy importante saber de que el virus del herpes no es un microorganismo comensal, o sea, es decir, no es normal que esté en nuestro cuerpo. Y este es un virus que se transmite por vía sexual. Para que el virus del herpes cause sus lesiones normales, comunes, vamos a tener tiene que encontrar la superficie de la mucosa, es decir, la mucosa ya sea bucal o la mucosa genital, o tiene que estar en contacto con la parte del cuerpo que esté lesionada. En este caso también hay un mayor número de casos en los pacientes homosexuales, los cuales han tenido coito anal, debido a que el coito anal casi siempre produce úlceras, lesiones ulcerosas en el conducto anal. Para que las lesiones infecten, deben de tener un cierto grado de virulencia, el cual va a desarrollarse rápidamente. Y las lesiones, como mi compañera dijo, van a ser pústulas, vesículas, perdón, primero que van a ser vesículas que después van a evolucionar a pústulas y por último van a ser ulceraciones. También tenemos de que los virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2 van a causar las recidivas intermitentes, que son muy comunes. Y vamos a decir también de que es muy importante saber de que una persona infectada con el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2 siempre va a tener la consecuencia de padecerlo por toda la vida. Es decir, no va a dejar de tener el microorganismo en su cuerpo y va a presentar las lesiones normales, comunes, perdón, como se ve en la imagen inferior central. Y la imagen superior izquierda es una afectación a nivel vulvar, a nivel de los labios menores. Y la imagen del medio es una afectación del cuerpo del pene y una afectación también menos intensa que la imagen de la izquierda de los labios menores. También tenemos la afectación perianal, la cual se va a dar mayormente en los pacientes homosexuales. Con respecto al diagnóstico del herpes genital, tenemos que se puede realizar de 4 formas. La primera es utilizando lo que es la reacción en cadena de polimerasa, en la cual básicamente se va a usar para detectar lo que es el virus de las vesículas obtenidas ya sea de la sangre, del líquido cefalorraquídeo y de los tejidos. Se dice que básicamente la amplificación del ADN viral por medio de la PCR básicamente va a indicar si utilizamos lo que es de líquido cefalorraquídeo
requiere el recurso más sensible para poder hacer la detección del virus. Ya hablando del siguiente diagnóstico, que sería el aislamiento y la identificación del virus como tal, pues se utilizan lo que son muestras obtenidas ya sea de la vía respiratoria, de los tejidos y de los líquidos corporales. Esta pues básicamente sería la prueba que de verdad nos va a indicar a nosotros que estamos ante la presencia del virus, porque ya literal lo estaríamos aislando y se está identificando. Por tanto, no quedaría duda para darle un tratamiento adecuado. La siguiente prueba de diagnóstico sería la citopatología, en la cual pues básicamente no era realmente como que muy utilizada por el hecho de que simplemente nos dice que estamos ante la presencia de un herpes virus, pero no podemos como que saber si es del tipo 1, del 2 o inclusive no podemos determinar si también es de la varicela zoster. Sin embargo, ya con lo que vendría siendo la clínica, obviamente nos tendríamos que ir más dirigidos al diagnóstico, pero realmente la citología no nos ayudaría mucho para eso. Y la prueba consistía básicamente en teñir la muestra obtenida de la base de las vesículas con tinción de Giemsa, y la presencia o lo que nos indicaría que estamos ante el virus sería la presencia de las células multinucleadas. Y la otra prueba diagnóstica es la serología, que como se indica ahí, los anticuerpos comienzan a aparecer principalmente entre el cuarto y el séptimo día y alcanzan su máximo en aproximadamente 2 a 4 semanas. E incluso estos anticuerpos supuestamente persisten durante toda la vida, por eso también ayudan a poder determinar el diagnóstico. Pronóstico y prevención del herpes genital. Siguiente, por favor. En el herpes genital, el pronóstico, aquí se dice que las ampollas suelen desaparecer en 1 o 2 semanas. Una vez infectadas, las personas llevan el virus consigo de por vida y es posible que las ampollas ante situaciones de estrés o cuando el sistema inmunitario está debilitado. Como prevención para el herpes genital, una de las mejores formas que podemos evitar el herpes también es abstenerse del contacto sexual, como el sexo vaginal, el sexo oral y también el anal. También estar en una relación únicamente con una sola persona a largo plazo, con una pareja que ha sido evaluada y no está infectada. También otro punto importante es el uso correcto de preservativos, ya que es importante que el paciente tenga el conocimiento correcto y adecuado a la hora de usar este método anticonceptivo, no solo para salvaguardar su salud, sino también la de su y a la hora de tener el acto sexual. Los pacientes con herpes genital deben abstenerse de tener relaciones sexuales cuando tienen lesiones o también otros síntomas. E incluso también hay que recordar a los pacientes que pueden transmitir la infección aunque no tengan ningún síntoma. A declarar que también hay un punto sumamente importante donde los médicos deben de preguntar a todas las mujeres embarazadas, ya sea si han tenido herpes genital, y también deben hacer hincapié a la importancia de no contraer el herpes durante el embarazo. También otra recomendación que le podemos al paciente es que si ella presenta lesiones genitales o también tiene algunos síntomas de herpes y está a punto de dar a luz, se recomienda que el parto sea por vía cesárea, para así prevenir la transmisión al recién nacido. Bueno, continuando con la explicación, el último tema que vamos a abarcar en este seminario es la donovanosis. A manera de historia, la donovanosis se escribió en Calcuta en 1882 y fue Charles Donovan quien encontró el patógeno, el agente causal de esta enfermedad en 1905. La donovanosis es una infección bacteriana que es progresiva crónica, que habitualmente involucra a lo que es la región genital. Y por lo general, ese trastorno se considera como una infección de transmisión sexual que va a ser de baja intensidad.
También esta infección se ha conocido con muchos otros nombres, siendo el más común o el más principal el granuloma inguinal. Siguiente. En la etiología tenemos que el agente causal es el bacilo gram negativo, Klebsiella granulomatis. Esto se basa en un análisis filogenético que más adelante les explicaremos acerca de la tinción. Y también decía la literatura que antes este agente etiológico era denominado como Calyptobacterium granulomatis. Siguiente. Ok, les hablaré un poquito de la epidemiología. Como mi compañera les comentaba, el agente etiológico fue descubierto por Donovan en el año 1905. Esta es una enfermedad que no es muy antigua, pero tampoco no es muy nueva. Y sin embargo, tampoco tiene no se han descrito muchos casos. Fue descubierta en la India y desde la India se ha propagado por el mundo, con afectación en Centroamérica y en la región de las Américas, donde se ve el círculo en el mapa. También dice que a pesar de esto, la diseminación por Europa no se ha documentado. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la donovanosis, pues la lesión inicial va a presentarse como una pápula o como un nódulo subcutáneo que se va a ulcerar después de un traumatismo. También el periodo de incubación realmente es bastante incierto, sin embargo, según experimentos que se han realizado, se piensa de que puede durar en aproximadamente 50 días. Y los sitios de infecciones más comunes, principalmente en los hombres, sería el glande, el prepucio, el surco coronal y el frenillo. Y en las mujeres vendría siendo lo que son los labios menores y la horquilla. Las lesiones también se van a presentar de 4 formas diferentes. La primera, que es la más característica, en la cual se habla de una lesión clásica, que es la ulcerogranulomatosa, que es una úlcera roja carnosa que sangra fácilmente con el contacto. Otra de las formas es una úlcera hipertrófica o verrucosa con un borde irregular elevado. La tercera es una úlcera de color desagradable que va a ser también necrótica y que ocasiona destrucción tisular. Y la cuarta es una lesión esclerótica o cicatrizal con tejido fibroso y cicatrizado. Las lesiones también o esa enfermedad se puede llegar a generar de forma extragenital, pero es bastante infrecuente y solo ocurre en el aproximadamente 6% de los casos y puede involucrar lo que son los labios, las encías, las mejillas, el paladar, la faringe, la laringe y el tórax. Las complicaciones que puede llegar a generar la donovanosis son, por ejemplo, cambios neoplásicos, pseudoelefantiasis y también lo que es la estenosis de la uretra y la vagina o también del ano. Como presentación clínica, tenemos que puede darse de una forma genital y una forma extragenital. La forma genital es la forma que se ha documentado mayormente y la forma extragenital es la que se produce en la zona inguinal, también en la zona púbica. Y también puede darse una afectación perianal. Es muy importante saber de que si no se le da un tratamiento adecuado a esa enfermedad y oportuno, va a verse también complicaciones, como lo mencionaba mi compañera, como la elefantiasis, pudiendo ser así la elefantiasis de los órganos genitales, pudiendo así ser un diagnóstico diferencial la filariasis. Como fisiopatología de las lesiones por donovanosis, perdón, tenemos de que esta es una lesión
papulosa, sobreelevada, que afecta a las zonas húmedas del epitelio estratificado escamoso de los órganos genitales. Y vamos a tener de que normalmente comienza, habían estudios en internet de los cuales hablaban que comenzaba como posiblemente como una espinilla, y los pacientes procedían a importunar, por así decirlo, y comenzaban a tener las ulceraciones como la que podemos ver en la segunda imagen de izquierda a derecha. Esta la podemos ver en la zona genital de la mujer. Y vemos que no es una mácula, tampoco es una pápula, sino que es una ulceración, una ulceración leve, no grave. También tenemos en el escroto, la afectación del escroto, el cual también es una forma leve. Y las otras dos formas, la forma de la imagen de la izquierda, la primera imagen de la izquierda, podemos ver una forma ya más avanzada, y ese es el propio granuloma inguinal. Y en la imagen de la derecha, la última imagen de la derecha, podemos ver la zona perianal comprometida. Bueno, para ir finalizando, al hablar del diagnóstico de la donovanosis, pues este básicamente se va a confirmar por la identificación de lo que es los cuerpos de Donovan en frotis de tejido. Para obtener estas muestras se utiliza lo que es un hisopo, el cual se va a enrollar en la úlcera, pero que va a estar previamente limpiada con otro hisopo, pero este es seco, para remover así todos los detritos y poder obtener lo que es la muestra correcta. Con las cinciones que se puede realizar también el diagnóstico son la de Gienza y o también se puede usar la de Wright. Entonces, se mencionaba también que los cuerpos de Donovan se pueden observar en células mononucleares grandes. Estos quistes finalmente se rompen y liberan los organismos infecciosos, que son los que se pueden ver como en el citoplasma de la célula. También decía que los cambios histológicos comprenden la inflamación crónica con infiltración de las células plasmáticas y también de los neutrófilos. Y también que los cambios epiteliales incluyen la ulceración, los microabscesos y la elongación de la red de cresta. La donovanosis. En el pronóstico podemos ver que la donovanosis es parte de las lesiones úlceras de los genitales. También tienen buen pronóstico, aunque se han observado dos escenarios clínicos de mayor riesgo, como lo son el embarazo y el VIH. Como pronóstico tenemos que si se da un tratamiento oportuno, la enfermedad disminuye y las posibilidades de destrucción o cicatrización del tejido también disminuyen. En cuanto a las parejas sexuales, podemos ver que en las parejas sexuales que son actuales, estas deben de ser sometidas a exámenes, y si se detecta alguna infección, deben de recibir el tratamiento oportuno y correspondiente. Una prevención, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Esta es una de las intervenciones médicas que son más efectivas, por lo cual se trata de una manera más fácil para el paciente. También podemos ver que este tipo de enfermedad afecta a dicha población, a una población que es productiva económicamente, que van alrededor de entre las edades de 19 a 30 años, por lo cual también es importante como un método de prevención, es importante de brindar algún tipo de información a este tipo de población, como por ejemplo brindar charlas, cómo se adquiere la enfermedad, brindar el conocimiento específico para cómo prevenirla, para que las personas conozcan de ella y así evitarla. Bueno, esto ha sido todo y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Y ahí está la bibliografía que nosotros hemos utilizado. Vilma, pone su cámara, por favor.
Ok. Hágame un favor, cierre sus ojos. Sí. Regáleme las diferencias, las características clínicas al examen físico entre un herpes genital y un granuloma inguinal. Las características clínicas al examen físico de un herpes genital, cómo se va a ver cuando usted lo esté examinando, y un granuloma inguinal. O El herpes vanoso. genital, el herpes genital se miran como las lesiones, unas lesiones supurativas. Y en el inguinal son como unas lesiones rojas que se miran donde salen las pústulas y la sangre. Solamente eso. ¿Por qué hay pústulas y por qué hay sangre? Por favor, cierre los ojos. Sí, los estoy cerrando. ¿Cuál de las dos? Una de las dos es dolorosa. ¿Cuál es dolorosa y cuál es no dolorosa? Y en- La genital es la dolorosa. ¿Cuál? La genital. ¿Genital qué? El herpes genital. ¿Y cuál tiene adenopatías y cuál no tiene adenopatías? La inguinal no presenta adenopatía. ¿Cuál inguinal? ¿Cuál inguinal? Le oigo como entrecortado. ¿Cuál inguinal es la que no tiene adenopatía? Es que le escucho como cortado, doctor. ¿Cuál es la inguinal que presenta adenopatías? ¿Quiénes son los demás del grupo? Perdón. Ok. Mariví, cierra sus ojos. A ver, regálenme, ¿cuál sería el tratamiento de primer escoge para adenomanosis? Ya vieron fármaco, ¿verdad? Sí, va. Mariví. No se le escucha nada. Tiene el sonido apagado. No, que le estaba diciendo de que sí, ya vimos fármaco, pero realmente no lo sé y honestamente tampoco lo estudié para la exposición. Ok, Nelson, ¿cuál es el tratamiento para herpes genital? El primer escoge. Digamos que no tenés aciclovir a tu alcance. ¿Qué otro Ay, se medicamento? me fue el nombre, doctora. Ay, no. Permítame, señor paciente, se me escapó el nombre del medicamento. No. Ay. Ay, el No sé tema si de estoy, ustedes no es sé, una de las más fáciles. No puede ser que en algo tan fácil se les doctor, vaya. no sé si estoy equivocado, pero la penicilina, Para herpes genital. no. ¿Cuál es el agente infeccioso del herpes genital? ¿Cómo? ¿Cuál es el agente etiológico del herpes genital? Herpes virus simple. ¿Y por qué le vas a dar una penicilina? No, entonces estaba equivocado. Estás muy equivocado. Sí. Doctor, si no me equivoco, creo que... Espéreme, Vilma, ya tuvo su oportunidad. Pues sí, Nelson.
Si no hay aciclovir, me dijo. Ajá, si no tenés aciclovir, decís, uy, no tengo aciclovir. Pues de las familias de la bueno, tiene, se llama, no sé si es la valciclovir, ganciclovir. Valciclovir. Ay, no me acuerdo, doctor, no. Seguro. Podríamos utilizar valaciclovir. Ahora, ¿cuál es la presentación del valaciclovir? ¿De cuánto viene la tableta o la cápsula, como sea la presentación? Ve para arriba, no estés viendo la computadora. Ah, Ya tableta en de 6 meses van a 100 andar gramos. todos poniendo fotos ahí en el hospital con gabachitas de externo. Ahí voy a estar viendo el cachimbasal de fotos en Twitter. Aquí en el hospital con gabachita de externo tocando el cielo. Y tocando el infierno en las visitas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ciclovir? Aciclovir. No, no sé, doctor. No. No saben cuál es el mecanismo de acción de la ciclovir. Pucha, ¿quién es de fármaco? Ah, la doctora España. Bueno, Doctor, no sé si estoy mal, ¿quién? pero yo creo que Beatriz, yo, ¿A dónde está Beatriz? Quiero ver, la voy a buscar. Aquí está. Ajá, dígame. aquí estoy. Es que ¿Quién no iba a sé si decir? estoy mal, pero yo creo que el mecanismo de acción es que lo que va a hacer es que va a inhibir el ADN vírico, porque ahí es donde principalmente es que está actuando el Y patógeno. exactamente el que inhibe. Vea para arriba los ojos. ¿Qué inhibe? Arriba. Mm, Los ¿El viriones, ADN viral? ¿El ADN viral? El ADN viral. ¿A qué nivel? A nivel de la nucleocápside. Nucleocápside. Vea para arriba. Nucleocápside. ¿Segura? No va. ¿O sí? No. No sé. No sé si tiene que ver algo con polimerasa. Ustedes lo van a investigar. Va. Nos quedamos hasta aquí. Ya no hay más presentaciones. Va. no, ya no. Perfecto. No. Vayan todos a descansar. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Mañana Gracias. las presentaciones serán a las 10 de la mañana, por favor, porque voy a estar trabajando. Entonces a las 10 de la mañana van a hacer las presentaciones. Para los que están programados, programenlos a las 10. Ok, gracias, doctor. Ok, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.